Todo empezó con un telegrama enviado al presidente de Estados Unidos. Lo mandaba Victoriano Huerta, el general que en lugar de defender al presidente Francisco I. Madero, se alió con sus enemigos, lo encarceló y lo obligó a renunciar. Huerta se las arregló además para que el Congreso lo nombrara presidente del país, y así se lo hizo saber a William Howard Taft, mediante aquel telegrama. 2 días después, Madero había sido asesinado por orden de Huerta, lo mismo que el vicepresidente José María Pino Suárez. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, se negó a reconocer a Huerta, y el Congreso Constitucional de su estado lo autorizó a organizar un ejército para que restableciera el orden constitucional. Se firmó y promulgó entonces el Plan de Guadalupe, que desconocía a Huerta como presidente y planteaba formar este ejército, el primer ejército constitucionalista que debía tomar la Ciudad de México, encabezado por Carranza, quien sería presidente provisional, llamaría a elecciones y entregaría el poder a quien fuera electo por el pueblo. Carranza integró aquel ejército que logró que Huerta renunciara y saliera del país en poco más de un año, en julio de 1914. Y tras la firma de los tratados de Teoloyucan, que disolvieron el ejército porfirista o ejército federal, Carranza entró triunfante a la Ciudad de México con su ejército constitucionalista, que al paso del tiempo se iba a transformar en el Ejército Mexicano. El Ejército Constitucionalista se formó por iniciativa del gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien, al conocer que Madero y Pino Suárez habían sido apresados en Palacio Nacional por Victoriano Huerta, el 18 de febrero de 1913, convocó a la legislatura de Coahuila para desconocer esa detención, para no reconocer a Victoriano Huerta y para formar un movimiento y un ejército que tendría por objetivo el restablecimiento del orden constitucional, porque precisamente su objetivo central era restablecer el orden constitucional roto por el golpe militar dado por Victoriano Huerta. El Congreso de Coahuila emite un decreto, el decreto 1421, que se conoce como, podríamos decir, el acta de nacimiento del Ejército Constitucionalista, que es donde el Estado de Coahuila autoriza al gobernador Venustiano Carranza a levantar fuerzas militares y a que él se coloque al frente precisamente de este ejército, que es el que meses después, con la firma del Plan de Guadalupe, va a ser denominado Ejército Constitucionalista como tal. Que está conformado por gente del pueblo, artesanos, campesinos, obreros, que van a luchar en contra del ejército federal que está encabezado por el general Victoriano Huerta. Carranza y unos pocos de sus seguidores comienzan a organizar lo que va a ser un ejército nuevo, muy débil al principio, pero que con el paso de las semanas, en la medida en que pudieron resistir los ataques del ejército huertista, se fue consolidando. Inicialmente, en las primeras semanas, creó 2 cuerpos de ejército, el del noreste, que estuvo encabezado por el general Pablo González, quien era muy cercano a Venustiano Carranza, y el cuerpo del ejército del noroeste, que decidió que lo encabezara el general Álvaro Obregón, quien había sido uno de los militares más destacados en esas primeras semanas del movimiento en contra de la dictadura de Victoriano Huerta, y quien se había ganado a pulso el que se le nombrara el jefe de ese ejército. Junto con estos 2 cuerpos del ejército, también se reconoció un tercero, al que solo se le dio el rango de división.
la famosa División del Norte de Francisco Villa, que también era parte del ejército constitucionalista, que se creó en septiembre de 1913, aunque aún no se llamaba así, se llamaba división, pero en ello recayó el grueso de los combates, de las victorias, de los avances, de las conquistas territoriales que se fueron haciendo en buena parte del país durante 1913 y durante el primer semestre de 1914. También se unió a la lucha, aunque de manera independiente, el Ejército Zapatista. Zapata nunca reconoció la autoridad ni el liderazgo de Venustiano Carranza, pero la acción conjunta de estos tres ejércitos constitucionalistas más el ejército zapatista fueron los que lograron derrotar a Victoriano Huerta, los que lo obligaron a renunciar, y hacia el final, ya cuando Huerta estaba prácticamente derrotado, en las semanas anteriores se habían formado otros cuerpos de ejército constitucionalista, el del centro, el del oriente, y fueron estos los que finalmente confluyeron en la Ciudad de México para consumar el triunfo de la Revolución Constitucionalista hacia julio de 1914. Pero antes, poco antes del triunfo de la Revolución Constitucionalista o segunda etapa de la Revolución, se empezaron a dar serias diferencias entre Villa y Carranza. Las diferencias entre Carranza y Villa se fueron haciendo más fuertes en diciembre de 1913 y al comenzar 1914, porque eran dos liderazgos que tenían visiones distintas y prácticas también distintas. Villa era un caudillo mucho más popular, más radical, más independiente, y Venustiano Carranza era un liderazgo muy autoritario y mucho más conservador, más moderado en términos de reformas sociales. El punto de ruptura fue la famosa toma de Zacatecas, que Villa llevó a cabo en contra de las instrucciones del primer jefe, Venustiano Carranza, quien le había ordenado que no tomara Zacatecas, que apoyara a las fuerzas constitucionalistas que estaban cercando desde hacía varias semanas esa importante ciudad del centro de la República, del centro norte de la República. Y lo que Carranza le había instruido a Villa es que dividiera a su división y que una parte se fuera a apoyar a Pánfilo Natera, un general constitucionalista que había puesto cerco a Zacatecas para que le ayudara con ese refuerzo de la División del Norte a tomar la ciudad. Los especialistas dicen que Villa consideró que esta instrucción era equivocada porque no garantizaba el triunfo y tomó la decisión de atacar Zacatecas con toda la División del Norte. Cuando Carranza se dio cuenta de eso, destituyó a Villa. Villa aceptó dejar la jefatura de la división, pero sus generales no lo dejaron, lo sostuvieron como jefe de la División del Norte, y en una franca rebelión se lanzaron y tomaron Zacatecas, en la que fue la batalla más importante y más decisiva en esa etapa de la revolución. Era el 23 de junio, habló con los más presentes, fue tomado Zacatecas por las tropas de insurgentes. Ya tenían algunos días que se estaban agarrando cuando llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando. La famosa toma de Zacatecas fue el último obstáculo que enfrentó la División del Norte para poder llegar al centro del país y derrotar al traidor Victoriano Huerta.
En esta batalla, que duró desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde del 23 de junio de 1914, murieron alrededor de 5,000 hombres. Un enviado al sitio por una revista francesa escribió que el comando de los villistas poseía un seguro instinto de la guerra y de la utilización del terreno, y que la ejecución fue notable por la rapidez del movimiento ofensivo. La batalla de Zacatecas marcó el triunfo definitivo del ejército constitucionalista, que dio lugar a la disolución del Ejército Federal. Y dejó libre el acceso a la capital de la República, y sin embargo Villa, que había hecho la victoria más importante, no pudo llegar a la capital porque Carranza decidió cortarle el suministro de combustible para las locomotoras de la División del Norte, y porque mandó a sus hombres a que cortaran, a que destruyeran las vías de ferrocarril para que Villa no pudiera seguir avanzando hacia el centro de la República. Villa se replegó hacia Torreón. Mientras tanto, Carranza ordenó a Álvaro Obregón que avanzara hacia la capital para que llegara antes que Villa. Estaba por desatarse la guerra entre el villismo y el constitucionalismo, que varios generales trataron de evitar. Y varios de los generales constitucionalistas no querían enfrentarse con Villa. Le tenían miedo. En esos momentos el villismo era el ejército más poderoso de la revolución. Creían que además las diferencias no eran insalvables y que se podía llegar a algún acuerdo. Y por eso convocaron a los jefes villistas para reunirse y para acordar la celebración de una asamblea revolucionaria para dirimir las diferencias entre Villa y Carranza y aprovechar para nombrar a un gobierno que fuera avalado por todas las corrientes revolucionarias, y para que ahí se formulara lo que tenía que ser el programa de gobierno de la revolución. Se convocó a una reunión de jefes militares carrancistas, villistas y zapatistas en la Convención de Aguascalientes, asamblea revolucionaria que hizo a un lado a los tres principales caudillos revolucionarios, Carranza, Villa y Zapata, y designó a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional. Un mes después, Villa y Zapata tomaban la capital del país. Al segundo mes, Gutiérrez se trasladó a San Luis Potosí y renunció a su cargo en junio, antes de cumplir 7 meses en la presidencia. Es decir, la convención no fue capaz de limar las asperezas y las dificultades y la disputa por el poder que había entre Villa y Carranza. Y al contrario, lo que hizo fue dejar más claras las diferencias, porque a partir de la ruptura de la convención, lo que siguió fue la guerra civil entre los revolucionarios. Gente que había estado combatiendo en los meses anteriores por los mismos objetivos, que era acabar con la dictadura de Victoriano Huerta. Una vez que habían conseguido ese objetivo, en lugar de ponerse de acuerdo, comenzaron a hacerse la guerra entre sí, en una muy cruda disputa por el poder nacional. Fue la guerra entre las fuerzas convencionistas, es decir, las del villismo y el zapatismo por un lado, contra las del constitucionalismo o carrancistas por el otro. En el primer semestre de 1915, México fue un gran teatro de guerra. Había grandes frentes de batalla en la mayor parte de la República, en donde se estaban enfrentando los villistas y los zapatistas contra los constitucionalistas, y en esa batalla triunfó el constitucionalismo, aplastó a la División del Norte de Francisco Villa, que era el ejército más fuerte de la Alianza Villista-Zapatista, y pues ahí, al derrotar a la División del Norte, también fue derrotado el zapatismo, que ya no tuvo ninguna posibilidad real de ganar la revolución. El ejército constitucionalista había logrado derrotar a los villistas y zapatistas, pero
¿cómo lo hizo? Algunos estudiosos subrayan la importancia de dos batallas. Y los dos logros que yo pienso que tiene el ejército constitucionalista en términos operativos van a ser la batalla de Lébano y la batalla de Celaya. Ambas son defensas precisamente de los federales. El Lébano es una región petrolera en San Luis Potosí que era de vital importancia tanto para los constitucionalistas como para los convencionistas. La batalla de Lébano, una de las más importantes de la revolución, la libraron en San Luis Potosí la División del Norte de Francisco Villa y el Ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza entre marzo y mayo de 1915. En esta batalla, que duró 72 días de intenso combate, se emplearon novedosas estrategias de guerra, como el uso de una pequeña flota de aviación que ubicó los campos villistas y los atacó con explosivos. El Lébano era un objetivo militar clave para controlar los pozos petroleros de la región y acceder al puerto de Tampico, ya de gran importancia económica en ese momento. Los constitucionalistas derrotaron y desalojaron a los villistas y conservaron el control de Tampico y la zona petrolera. Y la otra gran defensa que tuvo el ejército constitucionalista en términos operativos fue la batalla de Celaya. La defensa de Celaya es donde se derrota precisamente al villismo. Las batallas de Celaya, que se dieron entre la División del Norte, encabezada por Francisco Villa, y las tropas constitucionalistas al mando del general Álvaro Obregón, representan el inicio del fin del más poderoso y fuerte de los ejércitos de la Revolución, el ejército villista. En ambas batallas, Villa ataca por varios flancos con su artillería y hace avanzar a su caballería e infantería, y aunque logra romper líneas de defensa, después de largas horas de resistencia, sus hombres se agotan y se les acaba el parque. Obregón aprovecha esos momentos para ordenar el contraataque, rodear a Villa y provocar las desbandadas que terminarán en la cruda derrota de la División del Norte. Obregón logra vencer a Villa en estas batallas, en las que muestra su habilidad militar y su conocimiento del arte de la guerra defensiva. Así terminó el enfrentamiento entre los dos líderes más capaces y admirados de la revolución. La victoria perteneció a Obregón, quien semanas después volvió a derrotar a los villistas de forma más contundente en la Batalla de Trinidad, que fue la más sangrienta y decisiva de esa etapa, y en Aguascalientes en julio de 1915, última batalla que determinó el fin de la División del Norte. Villa perdió toda su fuerza militar y se limitó a combatir como guerrillero. De este modo, el gobierno carrancista se consolidó en el poder y 2 años más tarde va a promulgar la Constitución Política de 1917, resultado de la lucha del ejército constitucionalista. Algunos generales que pertenecieron a los 7 cuerpos del ejército constitucionalista participaron también a su vez en el Congreso Constituyente en Querétaro, que llevó a cabo la elaboración de nuestra Carta Magna. El ejército constitucionalista no solo es importante por su participación en la elaboración de la Constitución de 1917, sino porque es tema principal de la misma, ya que en esta Constitución se establece que el ejército va a ser la institución que garantice la seguridad y soberanía nacional, y se le asignan sus facultades y funciones. Es decir, Venustiano Carranza crea la Escuela Superior de Guerra en 1915, objetivo que allí se formen los oficiales que venían precisamente de estos cuadros que se habían sumado a la revolución, pero ahora que pretende es la profesionalización. También Carranza, por ejemplo, intenta dar los primeros pasos en la organización de la Secretaría de Guerra y la creación, por ejemplo, de la Legión de Honor, la creación de ciertas unidades. Para desgracia, las dificultades políticas que Carranza tiene en estos años, del 17 al 20, le impiden llevar a cabo este proceso de profesionalización. En los años que van de 1917 a 1923,
el ejército que triunfó en la revolución fue protagonista de muchas rebeliones, porque varios de los generales que quisieron ser gobernadores y que no triunfaron, se levantaron en armas. Y las dos rebeliones más importantes, muy grandes, que ocurrieron, fueron la rebelión de Agua Prieta, que derrocó y asesinó al presidente Venustiano Carranza en 1920, y la rebelión de la Huertista, en donde más de la mitad del ejército mexicano se levantó en armas contra Álvaro Obregón, que era presidente de la República en 1923. Los levantados estaban contra Obregón porque había elegido como su sucesor en la presidencia a Plutarco Elías Calles. Esta rebelión se llamó la Rebelión de la Huertista, y en ella participaron más de la mitad de los miembros, de los generales, de los jefes y oficiales del ejército triunfador de la revolución, aunque fueron derrotados por Álvaro Obregón y la mayoría de sus jefes fueron asesinados, fusilados, pues el ejército no dejó de ser el principal actor político en el México de los años 20, de los años 30 y hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Todos los presidentes fueron militares, salvo Carranza, que no había tenido una formación militar, pero pues que había sido el jefe del ejército triunfador. Pero todos los demás fueron presidentes surgidos del ejército: Obregón, Calles, Cárdenas, Ávila Camacho. Solo el periodo conocido como el Maximato, ahí no estuvo totalmente dominado por militares, pero fue una situación anormal, porque el gran caudillo de la revolución, que fue Álvaro Obregón, caudillo militar, pues fue asesinado en 1928, habiendo ganado las elecciones, siendo presidente electo, y se creó una crisis política que obligó a los jefes militares sobrevivientes a buscar una salida política emergente, con presidentes débiles que fueron controlados por el gran poder que había sobrevivido, que era el de Plutarco Elías Calles. De hecho, Plutarco Elías Calles es el que reforma la Secretaría de Guerra, el que hace el proceso de rotación de los militares a lo largo del país, y va a ser precisamente entre los gobiernos de Obregón y Calles donde se dé el proceso ya real de institucionalización, dirigido principalmente por el general Joaquín Amaro. Amaro, secretario de Guerra de 1924 a 1929, reformó la organización y funcionamiento del ejército e instauró la unidad de doctrina militar. El ejército constitucionalista, después de que se proclama la Constitución de 1917, pasa a ser nombrado Ejército Nacional. Después ya es hasta con Miguel Alemán Valdés, en septiembre de 1948, cuando el Ejército Nacional pasa a ser nombrado Ejército Mexicano. El ejército constitucionalista tuvo una fuerte importancia en la Constitución de 1917, no solo porque algunos de sus jefes participaron en el Congreso, fueron diputados constituyentes, sino sobre todo porque en la Constitución se plasma una institución que va a ser la garante de la seguridad y la soberanía nacionales, porque se le va a encomendar el resguardar la Constitución, el defender a las instituciones, y porque el ejército que surge de la Revolución Mexicana es un ejército con una gran legitimidad, porque es un ejército popular, es un ejército que surge de abajo, que sube hasta los más altos grados del poder militar y que lo conserva.
todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, el ejército mexicano, que tiene sus raíces en el ejército constitucionalista, ha actuado en la defensa de la soberanía nacional, el auxilio a la población civil en situaciones de emergencia ante desastres naturales y más recientemente en la seguridad pública, una faceta que no había tenido antes y que desempeña intensamente.